es un tema muy interesante el poder tener comunidad cerca de nosotros. El tema de hoy es que ustedes puedan crear su propia comunidad cerca de ustedes. Como Majo, que son amigas y familiares cerca, pero con un propósito que es poder en la comunidad crecer en conocimiento de la verdad, la bondad y la belleza. Yo he estado en varios grupos donde se hace comunidad, pero siempre es como un picnic, ¿no? Las mamás platican, comemos todos juntos, los niños juegan, se acaba el tiempo y cada quien se va a su casa, y entonces es como un tiempo de relax. Lo que hoy les quiero enseñar es cómo tener una comunidad, pero con propósito, con un propósito al reunirse. Ay, dejen ver si me... ¿Sale? Entonces, lo primero que quiero comenzar es hablando de lo que es la educación clásica. ¿Sale? Una definición es que la educación clásica comienza en el asombro y nutre las capacidades intelectuales, morales, estéticas, espirituales y físicas de cada niño, con un rico y ordenado currículum que se fundamenta en las 7 artes liberales, y además de la literatura, historia, ciencias naturales, bellas artes y filosofía. Se basa en la búsqueda de la belleza, la bondad y la verdad, y se rige por el señoría de Jesucristo, que es el Logos, ¿verdad? Nosotros en la educación clásica creemos que hay una educación, una sola verdad absoluta, y no la estamos inventando, sino que la estamos buscando. Buscamos esa verdad absoluta porque sabemos que existe, y es Cristo, ¿verdad? Él es el Logos, la palabra. Entonces, una educación cristiana clásica, en eso se distingue de una educación clásica nada más. En la educación clásica cristiana es que tenemos un teocentro, que es Cristo. Entonces, déjenme, me hago por acá para que vea un poquito. Eso es lo que se busca con la educación clásica. Ahora, no sé, les quiero comentar por qué se les llama artes liberales al trivium y al quadrivium, ¿sale? Como hemos platicado en otras clases, un artesano es alguien que sabe formar, hacer cosas con sus manos. ¿Con qué trabaja un artesano? Con herramientas, ¿cierto? Puede trabajar con la máquina de coser, puede con un martillo, con clavos. A eso se le llama artesano. En otras clases hemos visto que un artesano se formaba poco a poco y el maestro le enseñaba a su discípulo a hacer ese tipo de arte. Puede ser el que te imagines, ¿no? Un zapatero, un panadero, lo que sea arte hecho con las manos. A esto se le llama artes liberales porque son como herramientas que lleva un artesano a realizar una obra. Entonces es un conocimiento esencial que debe todo hombre saber, que lo puede hacer crear nuevas cosas, que estas artes son las que liberan el potencial que Dios ha puesto en nosotros. O sea, nosotros debemos ver la educación como que estás pasando un arte a tus hijos para que ellos después puedan tomar, por ejemplo, un buen libro, entenderlo, sacar una crítica, comentarlo, poder cambiar a lo mejor de hábitos de pensamiento, porque tú le enseñaste cómo sacarle jugo a sus lecturas, ¿sale? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un arte. Por eso se le llama artes liberales, porque al momento que tú le enseñas, por ejemplo, a leer bien, siempre va a saber entender lo que está leyendo, lo va a llevar a cualquier cosa que tenga que leer y le va a entender, y es un arte el saber leer bien. Entonces, las artes liberales se dividen en el trivium y en el quadrivium. El trivium son las lenguas, porque es como nos comunicamos, es la gramática, la lógica y la retórica, y el quadrivium son los números, todas las artes matemáticas, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. La aritmética, pues sabemos que es la suma, resta, multiplicación, división. La geometría es las matemáticas en figuras, la astronomía es en el cosmos, y en la música es en ritmos, las matemáticas en ritmos. Por eso es tan importante estos 7 artes liberales, porque en conjunto te hacen crear todo lo que puedes imaginar, ¿no?
nosotros nos diferenciamos de los animales porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Nosotros somos los únicos de toda la creación de Dios que podemos comunicarnos y contar. O sea, una abeja, desde la creación del mundo, sabe hacer miel de la misma manera que se hace hoy. Ellos no han cambiado su metodología. O sea, hacen lo mismo siempre, siempre, siempre. Y si nosotros vemos la historia, ha cambiado muchísimo, ¿no? La humanidad, dónde viven, cómo nos relacionamos, los aparatos que utilizamos, las cosas que se han descubierto, etcétera. Somos nosotros hechos a la imagen de Dios y hemos evolucionado en ese sentido porque Dios nos ha dado la lengua y nos ha dado números para poder comunicarnos. Pero ahora vamos a ver el porqué de una comunidad. ¿Por qué una comunidad me puede ayudar a crecer en virtud y en belleza, en conocer la verdad y la bondad? Bueno, la comunidad es el suelo donde la educación echa raíces, crece y se fortalece. La comunidad es el suelo donde la educación echa raíces, crece y florece y da fruto. Y es un medio para disfrutar juntos de un compañerismo mientras buscamos la verdad, la bondad y la belleza. Las relaciones humanas están en el centro de una buena comunidad vibrante. Y la comunidad crea comodidad, disfrute y deleite. Si nosotros nos vamos a la historia del cristianismo, el Señor nos dejó, se fijan, en comunidades llamadas iglesias, o sea, donde nos reunimos las iglesias locales y tenemos esa comunidad. Y hay hermandad y nos mostramos la bondad y Dios nos santifica, ¿verdad? Porque no todos nos caen bien y el Señor te redarguye de pecado de ¿por qué no le estás hablando bien a tu hermana esto? ¿Por qué no te acercas y la saludas? También trabaja con nosotros en la generosidad cuando sabemos que alguna familia o hermana está viviendo en necesidad y entonces el Señor te mueve a eso. Eso que nosotros vivimos en una iglesia local, es bueno vivirlo en una comunidad con nuestros pequeños. Claro que no va a ser lo mismo ni con el mismo énfasis que en una iglesia. Solo lo quise poner como de ejemplo, porque en una comunidad con sus iguales, los niños conocen a otros niños, no quiero decir sus pares, porque no tienen que ir de su edad, sino es una comunidad de cualquier edad de niños, pero pueden conocer, por ejemplo, que a alguien le gustan mucho las matemáticas y tu hijo sentir ¿por qué le gustan tanto las matemáticas? Voy a platicar con él. ¿Por qué le gusta el latín? A mí no me gusta que me diga por qué le gusta. ¿Cómo empezó a estudiar? Entonces, todo eso cuando se comunica y se sabe, se puede hacer una comunidad, por eso es vibrante, donde va a haber disfrute y deleite. Cuando logren su comunidad y se puedan reunir todos con un mismo fin, van a ver cómo empiezan a crecer sus propios hijos en despertar a esa belleza, a esa bondad, etcétera. Yo quise tener esta reunión porque en mi iglesia se acaba de comenzar una comunidad clásica para las familias que hacemos escuela en casa. Y la verdad que ha sido una bendición muy bonita, ver a nuestros hijos trabajar en los mismos temas y después un solo día al mes nos reunimos, pero se trabaja con el material todo un mes. Esto es muy extra de lo que tú haces en casa. No es español, no es matemáticas, no es geografía, no es historia, sino es un tipo escolé. ¿Se acuerdan de la palabra escolé? ¿Alguna de ustedes ha escuchado la palabra escolé o nunca la había escuchado? El escolé es un tiempo de ocio, es de disfrute, de celebración, de estar juntos y platicar, de un buen libro, de tener buena comida, buena música, algo con quien charlar. De esas veces que aquí en México se le llama, me voy al cafecito con mis amigas y entonces ahí hablas de todo y de lo que estás leyendo. Ese es un tiempo escolé. O cuando vas a aprender algo también. Voy con mi amiga que me va a enseñar a hacer unas donas, ese momento donde disfrutas y creas y haces, a eso se le llama escolé. Este tipo de comunidad a la que yo les quiero invitar que formen ustedes cerca de donde viven. Yo les decía a las chicas del club, solo necesitan una familia más y ustedes para que esto se logre. No necesitan tener 20 familias, 30 familias, no. Nada más que ustedes se dispongan en el corazón para que aprendan. Y les quiero mostrar lo que nosotros hicimos para enero.
Les voy a compartir mi pantalla y me dicen si lo pueden ver, ¿sale? Nada más sí me tienen que decir porque voy a dejar de verlas y entonces no puedo ver sus cabecitas. ¿Sí se ve? Sí se ve, Lili. Ok. Ok, miren. Les voy a mostrar desde acá. La comunidad Escolé Guadalajara y nuestra celebración fue el invierno. Y aquí es lo que nosotros íbamos a hacer. Una oración, el himno del mes fue Noble Sostén. El pasaje bíblico fueron 2, Lamentaciones y Efesios. La obra a contemplar fue La Urraca de Monet. El poema, aquí hemos sido muy bendecidos porque hay una hermana que le salen los poemas así rapidísimo, y entonces ella lo inventó. Y el poema se llamaba El frío está en todas partes. En la virtud vimos la compasión. En artesanía hicimos un comedero para aves. Y se festejó los cumpleaños del mes y hicimos un picnic. Y aparte tenemos un tiempo de mamás. En el compositor vimos el invierno de Vivaldi, porque la celebración era de invierno, la literatura recomendada y etcétera. Esto es lo que una hermana nos manda al principio de mes para verlo todo el mes y nosotros nos reunimos en la última semana del mes. Entonces, en el mes tú preparas con tu hijo y vas escuchando este himno. Tú vas escuchando y aprendiendo este himno. Y en este caso fue Noble Sostén, porque la virtud era la compasión, ¿sale? Entonces era como Dios nos daba a nosotros, cómo nos sostenía por compasión, ¿no? Estos eran los pasajes bíblicos también en virtud a la virtud, ¿sale? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces te dan los versículos y tú en el mes los trabajas con tus hijos para que se lo aprendan de memoria. Entonces tú vas manejando la memoria del himno, de los versículos y luego himnos, versículos y un poema. Y el poema eran 3 cosas las que teníamos que llevar de memoria con nuestros hijos. Después veíamos una obra de arte. ¿Se acuerdan cuando vimos que la belleza se debe demostrar también en nuestras paredes, en cómo arreglamos nuestra casa y también en las cosas que vemos? Entonces, se eligió esta porque muestra muy bien el invierno y es algo, es una obra hermosa. Bueno, es de mis preferidas, la verdad, de Monet. Esta. Y cuando la puso la hermana que hace todo esto, no, yo fascinada, dije, ay, puso a Monet de La Urraca. Te dan un poco de la biografía, muy poquito de la biografía del autor. Y aquí para que la imprimas y la tengas a la vista todo el mes, la trabajes todo el mes con tus hijos. Después el poema, este es el poema que la hermana Becky hizo y se lo aprenden nuestros niños para recitarlo en conjunto con los demás niños. El frío está en la calle, vino y se quedó. El frío está en el parque, llegó antes que yo. El frío está en la casa, también allí se acomodó. Hace mucho frío, dice mamá, y con cariño me abrigó. Por eso el frío está en todas partes, menos en mi corazón. Entonces todos los niños recitaban este poema porque, bueno, ahorita les voy a decir por qué de estas cosas, ¿no? También hablamos de la virtud, la compasión. Esto los niños no lo tienen que recitar, es algo que se les lee a los niños durante el mes, les explicas qué es la compasión, les puedes leer este poema. Si tú tienes más literatura que hable de la compasión, alguna caricatura, aquí nos decían leer la parábola del samaritano, el poema, y hacerles preguntas. ¿Quién es la persona más compasiva que conoces? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer para mostrar más compasión? Entonces, tú lo podías hacer. ¿Se acuerdan que hablamos de la canasta matutina? Pues en la mañana hablar de esa virtud, ¿no? Y que, por ejemplo, en los días que tú vieras que alguno de tus hijos mostraba la virtud de compasión o misericordia, decirle, ay, muy bien, como la virtud que estamos viendo, mira, te estás mostrando misericordioso, mira la compasión. O si vieran algún animalito, alguna cosa que ellos pueden ayudar, sí, hijo, hay que mostrar esa compasión, ¿verdad? Vamos a ayudar, como el samaritano ayudó a la persona herida, etcétera. Así se habla durante todo el mes de la virtud para que los niños, es que tengo la palabra, encarnen la virtud, o sea, se les quede bien claro lo que es la virtud que se está viviendo y cómo se ve real, no así en papel, sino mira, así se muestra la misericordia y la compasión cuando vamos caminando, etcétera.
En la artesanía hicimos este comedero de aves que fue muy divertido para los niños. Se llenaba el rollito del papel vacío, del papel de baño, con mantequilla de cacahuate y luego en las semillas. Y entonces lo dejabas colgado en un arbolito y ya los animalitos venían y entonces cada niño embarraba su tubito y luego lo llenaba ya de las semillitas y ya estaba listo, ¿no? Y lo podíamos colgar. Y escuchábamos la composición de Vivaldi del invierno y aquí la hermana pues también puso un poquito de lo que es la biografía del autor y el soneto. ¿Se acuerdan que Vivaldi fue de los primeros que ponía como a la letra le ponía música, a las vivencias? Eso es lo grande de Vivaldi, que él fue el primero que decía, yo voy a querer representar esto con mi música, entonces él escribió un soneto para cada temporada del año, y ella escribió el soneto del invierno porque íbamos a escuchar el invierno y te da otras recomendaciones aquí para escuchar durante el mes. También te da un cuento que habla del invierno y tú podías entrar, estaba en YouTube, entonces los niños lo podían leer. Y después instrumentos porque hay un momento en que los niños pueden, con la música que escuchamos, hacer ritmos y eso se lleva ya ahí. Bueno, voy a dejar de compartir. No sé si hasta aquí tienen duda de lo que vieron, qué les pareció. ¿Se fijan que es con un propósito? Este archivo, la hermana lo prepara y te lo da el primerito del mes y tú tienes todo el mes para trabajarlo. Esto es muy independiente a lo que tú haces en tu casa ya. O sea, ahorita creo que hay varias mamás con bebés pequeños. Si no les estás enseñando a leer y escribir, podría ser tu currículo de todo el mes. Podrían trabajar en él porque, por ejemplo, no nada más escuchar una sola canción de Vivaldi, sino varias de Vivaldi, entonces ya estás llevando la música. ¿Por qué esta comunidad se enfoca en eso? Porque casi siempre todas las familias, todas las mamás nos preocupamos si nuestro hijo va a saber leer y escribir, si nuestro hijo va a saber sumar y restar, si nuestro hijo va a saber dónde está México, que tenemos el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, si vamos a saber, etcétera, ¿no? Pero olvidamos mostrarles lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esta comunidad se enfoca en eso, en mostrarles lo bello con música hermosa, con paisajes hermosos, con esa pintura preciosa, a mostrarle lo verdadero con los versículos, a mostrarles esa virtud que es la bondad, lo bondadoso, lo bueno. Entonces mostramos las virtudes a nuestros hijos y se trabaja todo el mes y después todos los niños recitan el poema. Ahora, ¿por qué recitar un poema es importante? Porque se acuerdan que cuando les dije el trivium es gramática, lógica y retórica. Saberlo, recitar la poesía es el primer paso para saber expresarte delante de todos, entonces es el primer paso de la retórica. Es importante incluir la poesía en nuestro currículo. Pueden ser poesías chiquitas, pueden ser cortas, puede ser que tú las inventes y todos nos las aprendimos, o sea, hasta las mamás. Ves el himno porque es algo hermoso que cantar, estás cantando las verdades del evangelio, etcétera. Entonces, esta comunidad se enfoca en eso, en lo que siempre se nos puede olvidar a las mamás incluir en nuestro día a día, porque se nos van a hacer historia o geografía o etcétera. Es una comunidad muy diferente. No sé, Sarela no está, que es la única que conozco que está en Classical Conversation, pero Classical Conversation es diferente a este tipo de comunidad. Classical Conversation se reúne una sola vez a la semana, pero ellos sí ven historia, geografía, ciencia, etcétera, ¿no? Es hermoso porque vamos a poner este poquito, con este poquito que nos dan, podemos trabajar lo hermoso, lo bello, lo verdadero. ¿Qué tal si a uno de tus hijos les encanta tanto Monet, que tú le empiezas a mostrar todas sus obras de Monet, ¿no? O algunas más, porque vio esta obra del invierno, de la urraca. Entonces, ay, mamá, qué bonito, ¿verdad? Hay más de él y se pueden meter en eso y ya les estás mostrando un mundo hermoso con artes, con las bellas artes, así, muy bonito. Se hizo el comedero de pájaros para mostrar misericordia que en invierno algunos pájaros no encuentran comida tan fácil. Entonces se hizo el comedero de aves para eso, entonces los niños muy emocionados que los pajaritos ya no se iban a morir, etcétera, etcétera. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. La idea que les quiero transmitir es que ustedes pueden tener su propia comunidad, pero que los lleve a buscar lo bueno, lo bello y lo verdadero.
Si ustedes integraran versículos, la virtud, la obra, la música y un poema, yo creo que con eso tienen para comenzar una comunidad que les lleve a que les deje algo de verdad. Que no sea solo un picnic. Esto no quiere decir que no se pueden reunir nada más para ir a pasar el tiempo, o sea, sí se puede, pero yo lo que quería era mostrarles como un propósito de reunión, donde sus hijos salgan verdaderamente cultivados, salgan, bueno, mis hijos salieron que cuándo era la otra, que si ya iban a volver rapidísimo y pues no, un mes después y ya lo están esperando así con ansias porque fue algo tan hermoso, yo no lo podía creer, o sea, yo decía, ¿quién salió más feliz? ¿Mis hijos o yo? Porque yo salí así súper feliz. Entonces, pues esa era la intención de esta charla.